Para mí, Alerí Pasticería es un proyecto que se ha hecho realidad. Que tiene que ver con una conjunción de cosas, ¿no? O sea, de nuestra experiencia profesional. Mi caso particular es que fui consultor gerencial por mucho tiempo y resolvía problemas a empresas y montaba negocios. Y siempre dije que si yo lo hacía para a terceros, pues también lo podría hacer para mí. Cuando alguien entra a Alerí, yo creo que lo primero que se encuentra es un impacto visual. Lo primero que la gente mira es la vitrina. Es algo diferente, que probablemente sea algo que no se espera. Dulce. Dulce en todo sentido, ¿no? La creatividad, la originalidad, es para nosotros el día a día. Por ejemplo, un panellet lo podemos transformar en unos ojos tenebrosos. La base de nuestra diferenciación está en escuchar al cliente y en transformar eso con creatividad y con originalidad. El mallorquín es cerrado, es leal, es desconfiado, pero cuando confía hasta la muerte, es fiel, es curioso, sin embargo tradicional. Entonces todas estas polaridades nos decían a nosotros que teníamos una oportunidad. Y la oportunidad era demostrarles algo nuevo, algo innovador, pero sin dejar a un lado sus tradiciones. El club es algo que le pusimos el nombre del club porque de verdad que son tan frecuentes que ya se ha convertido en un club. Ja, no sé què fer dir més ara en aquest moment, perquè d'ells també se pot dir alabances. Se nota que ells dos s'han sabut, no venen només a vendre, sinó que hi ha qualitat, que hi ha un ambient molt agradable. Són una gent estupenda, han juntat diferents castes de persones, diferents nacionalitats, no fan mai cap tipus d'apartheid. Decimos club porque se intercambian películas, se intercambia información, se intercambian libros, se intercambian opiniones y esto es lo que conforma el club Alerí. Para nosotros, el haber participado en el premio de Eureka fue muy importante. Primero, obtuvimos muchísima información que nos permitió revisar nuestro plan de empresa. Diseñamos o rediseñamos nuestro plan de empresa y validamos también con especialistas que nuestro proyecto era viable. Y después porque pudimos obtener financiamiento. A nosotros nos vino a buscar el ISBA para ofrecernos financiamiento. Después que nosotros habíamos ido a visitar con nuestro plan de empresa varios bancos y nos habían negado, pues a nosotros nos sucedió algo maravilloso, que fue que ISBA vino a buscarnos a nosotros y nos dijo: ¿cuánto necesitan ustedes para poder llevar a cabo su plan? Es difícil tener un negocio en crisis, pero creo que cuando sales, estamos seguros, cuando vayamos a salir de la crisis, vamos a salir fortalecidos, porque lo que nos ha hecho la crisis es fortalecernos.